Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Feliz Pascua de Resurrección. Te habla tu hermano y amigo Dreni del Rosario. Bienvenidos a esta sección Un Solo Evangelio. Vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 14 de abril. Está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 14. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Le contestaron ellos: «También nosotros vamos contigo». Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús: «Muchachos, ¿no tenéis nada que comer?». Le contestaron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron pues y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro: «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó: «Es el Señor», se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues solo distanciaban de tierra unos 200 codos. Nada más saltar a tierra vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dijo: «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres tú?», pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se lo dio, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Después de esto, la expresión recuerda a Jesús que da el pan y lava los pies a Pedro. Es una indicación de tiempo que remite aún antes. El tiempo sucesivo viene después de esto que sucedió aquel día. Es el día 1, del cual fluye todo como el agua de su fuente. Es un tiempo sin tiempo porque ya es todo tiempo. Se manifestó otra vez Jesús a los discípulos. Es una manifestación ulterior de Jesús diferente de las anteriores. La palabra manifestarse, que Juan usa 9 veces, se aplica 3 veces a los encuentros con el resucitado, y todas ellas en este relato. Manifestar significa volver claro. Sugiere un salir de la oscuridad para llegar a la luz. Él ya está presente y se manifiesta así. Este será de ahora en adelante su modo de estar con sus discípulos. Mientras nosotros estamos sobre el mar del mundo para cumplir la obra que nos ha confiado, Él está ya en la orilla sobre la tierra. Desde allí nos asiste y se manifiesta en la palabra que hace fructuosa nuestra pesca y en el banquete que comparte con nosotros. En otras palabras, el Señor resucitado es experimentado en la palabra misión y en la Eucaristía, que nos hacen participar en su fecundidad de vida. A orillas del mar de Tiberíades, el don del pan aconteció más allá del mar de Galilea, de Tiberíades. Aquí se llama solamente Tiberíades para evidenciar el nombre pagano de la capital de Galilea, construida en nombre del emperador Tiberio.
Este encuentro con el resucitado no se realiza en el cenáculo, donde los discípulos han recibido el pan, el espíritu y la misión. Sucede en el campo abierto entre los paganos. La Eucaristía que seguirá es una misa sobre el mundo, al alba y a orillas del mar, a donde se llega al final de una noche de fatiga. Se manifestó de esta manera. Este encuentro con el resucitado, diferente de los anteriores, se realiza en el umbral entre el mar y la tierra. Sobre esta orilla, lugar de la partida y de llegada de toda misión, el discípulo va de un lugar a otro continuamente entre el mundo por salvar y el Salvador del mundo. Se dice además que Jesús se manifestó, no que los discípulos lo vieron. Ya lo encuentran como aquel que se revela a través de la escucha de la palabra y es reconocido a través del amor del discípulo predilecto y el don del pan. Estas palabras que vuelven en el versículo 14 sirven de inclusión a la primera parte del texto y subrayan el de esta manera, que es el modo nuevo como se presenta el Señor de nuevo y siempre a los discípulos. Estaban juntos. Después del don de la Pascua, los discípulos están juntos. Se habla de 7 discípulos. No son los 12 que representan a las tribus de Israel. Son 7, que es el número de la totalidad que representa las naciones paganas. Ya es la comunidad de las 7 iglesias abierta al mundo. Simón Pedro. Jesús le había prometido que después de esto comprendería su gesto de lavarle los pies. Simón, hermano de Andrés, es uno de los primeros que lo han encontrado y recibido de él el nombre de Pedro. Es él quien después del discurso del pan de vida dice en nombre de todos: nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Lo volvemos a encontrar en la última cena varias veces. No quiere que Jesús le lave los pies. Pide al otro discípulo que pregunte quién es el traidor y declara que está dispuesto a seguir al Señor hasta morir por él. En el huerto saca la espada para defenderlo y en el patio donde lo ha introducido el discípulo amado lo niega. Lo encontramos de nuevo junto con él en el viaje apresurado de madrugada al sepulcro. El entrecruzarse de su camino continúa también en este relato y hay en su final, como síntesis de todo el Evangelio, su explicación. Tomás, llamado el gemelo, Tomás se declara dispuesto a morir al lado de Jesús. En la última cena le pregunta además a dónde va y obtiene la respuesta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vuelve a aparecer en el relato anterior como el incrédulo que llega a la fe plena exclamando: Señor mío y Dios mío. Natanael, el de Caná de Galilea, es el verdadero israelita que, superando sus dudas, es el primero en reconocer a Jesús como Hijo de Dios y Rey de Israel. Se precisa que es de Caná de Galilea, donde Jesús obró el primer milagro y manifestó su gloria. Los de Zebedeo. Es la única vez que en el cuarto evangelio aparece esta expresión. Sabemos por los otros evangelios que son Santiago y Juan, aquellos que con Pedro participan en la pesca de Lucas capítulo 5 versículo 1 siguiente. En la tradición, el segundo de estos hermanos ha sido identificado con el compañero anónimo de Andrés, el otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba, autor del cuarto evangelio. Otros 2 de sus discípulos. ¿Quiénes son estos 2 discípulos? Es inútil preguntar, pues son anónimos. Sabemos que son 2, principio de muchos. Representan a los discípulos que vendrán más tarde, que se llaman otros, como el otro discípulo al que Jesús amaba. Simón Pedro le dice:
En el capítulo 21, Simón Pedro desempeña un papel de preeminencia. Toma la iniciativa de la pesca, se arroja al mar y atraza a la orilla a la red llena de peces sin que se rompa. A él, después de la comida, Jesús se dirige directamente para confiarle su misión como buen pastor. Pero el otro discípulo, que es el primero en reconocer al Señor y queda como testigo perenne de aquel que viene. Voy a pescar. Simón Pedro no ordena a los otros que vayan a pescar. La autoridad no es mando, sino un modelo a imitar. La imitación del otro, cuyo ejemplo hace realidades los deseos de cada uno, es principio de toda acción humana en el bien y en el mal. Como Jesús va hacia el Padre, Simón Pedro va hacia los hermanos. Los discípulos son elegidos y enviados a llevar adelante la misión del Hijo. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y lo he destinado para que vayan y den fruto. Existe un parentesco estrecho con muchos puntos en común entre este relato y la pesca de Lucas 5 del 1 al 11, donde Pedro recibe la promesa: desde ahora serás pescador de hombres. También nosotros vamos contigo. Los otros deciden espontáneamente ir con él. No son unos subordinados más o menos insubordinados, sino personas en comunión por libre decisión del Espíritu. Esta comunión entre ellos, sin embargo, queda estéril hasta cuando sea comunión con Jesús, obediencia a su palabra. La preposición con indica precisamente comunión y aparece solo otras 2 veces en Juan. Se habla de Lázaro resucitado que está a la mesa con Jesús y de Jesús que entra en el huerto con sus discípulos. Para Tomás, que dice que está dispuesto a morir al lado de Jesús, se usa la preposición griega meta, que indica más bien estar al lado. Fueron y subieron a la barca. Jesús ha salido del Padre para venir al mundo al encuentro de los hermanos. Los discípulos salen del lugar donde se encuentran y suben a la barca en medio del mar. La de ellos es la misma misión del Hijo: pescar hombres para que vivan. En el agua mueren. Esa noche, hasta ahora se ha hablado de ese día, pero cualquier día se vuelve noche hasta cuando se manifiesta la luz del mundo. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras este día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Él ya está siempre en el mundo, pero no lo vemos hasta cuando la palabra escuchada y el pan compartido nos abran los ojos y los oídos. No pescaron nada. La iniciativa común de Pedro y de los otros no tiene resultado. Hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. El sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto. El permanecer en nosotros como nosotros en él. Si escuchamos su palabra, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Jesús puede manifestarse porque el amor, que consiste concretamente en poner en práctica su palabra, nos lo pone de presente. El que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Toda iniciativa apostólica, con todas las redes y las peripecias del mundo, si no brota de la comunión con el Señor, queda infructuosa. Sin el amor, todo se reduce a nada. Cuando ya amaneció, la noche termina y llega el alba con la presencia de Jesús. Con él comienza el día nuevo, que disipa la tiniebla en la que se encuentran los discípulos. Estaba Jesús en la orilla. Jesús está de pie en la orilla, como había estado
antes en el cenáculo. En el versículo 13, al describir el gesto eucarístico, se dirá que viene como en el capítulo 20, versículo 26. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús, después de haber cumplido su misión, ya ha llegado a la orilla. Desde allí está presente ante los discípulos que continúan su misión. Pero esta queda estéril y él no es reconocido hasta cuando cumpla su palabra. Les dice Jesús: muchachos. Es un término afectuoso. En este relato se salva de una muerte segura la comunidad naciente y se engendra la comunidad nueva. ¿No tienen pescado? Jesús interroga a los discípulos acerca del trabajo nocturno. Les pide pescado. El pan existe ya. Es Él que se entregó por la vida del mundo. Falta el pescado que se hace de añadir a este pan. Es la respuesta de su amor que solo nosotros podemos dar. Ella consiste en que vayamos hacia los hermanos obedeciendo a su palabra. Nuestro alimento es el mismo del Hijo, llevar a cabo la obra del Padre que quiere salvar a todos sus hijos, con el último de los cuales Jesús se ha identificado. En el último de los hermanos vemos al Hijo, al que hay que amar. Le contestaron: no. Jesús les había prometido a los discípulos que ellos realizarían sus mismas obras y aún más grandes. Su respuesta es un no tajante, lleno de desilusión. ¿Cuántas veces, a pesar de nuestro esfuerzo con habilidad y empeño, andamos a tientas en la noche y no pescamos nada? Si la misión no produce fruto, significa que no estamos unidos a Él, que no escuchamos su palabra. Echen la red a la derecha de la barca. Jesús ordena que echen la red en un lado preciso, el único que puede ser fecundo. Por eso nos ha dado una orden precisa, su mandamiento, y nos ofrece el poder divino que se recuerda en las palabras a la derecha, de amarnos mutuamente con el mismo amor con el cual Él nos ha amado. Solo la obediencia a este mandamiento hace que Él permanezca en nosotros y nos da su vida, así como María dijo: hágase en mí según tu palabra. Así también el discípulo dice: en tu palabra echaré las redes. No podían arrastrarla por la abundancia de peces. Por la obediencia al mandato del Señor, su pesca es abundante. Se puede capturar para la vida solo mediante el amor. El término abundancia, que en griego indica plenitud, se usa a propósito de los enfermos colocados al borde de la piscina que esperan salvación. En la red arrastrada a tierra existe una multitud de hombres salvados de las aguas, una plenitud que abarca toda la humanidad. Es el mucho fruto del sarmiento unido a la vid. La misión no es obra nuestra, sino del Espíritu que Jesús nos ha dado, pero su fruto se reconoce el árbol. El discípulo a quien Jesús amaba es el que conoce el amor de Jesús. Había reclinado su cabeza sobre el pecho de Jesús cuando Pedro le preguntó quién era el traidor. Él introdujo a Pedro en el lugar en el cual Jesús daba testimonio y corrió con él, prescindiéndolo al sepulcro. Además, él estaba con la madre a los pies de la cruz y contempló al traspasado que nos dio testimonio en el Evangelio. Dice entonces a Pedro: este discípulo, como ya se dijo, aparece siempre cercano y en contrapunto con Pedro. Es el Señor. Él es el que notifica a Pedro la presencia del Señor. Solo el amor ve y señala a Pedro y a todos el mejor camino. Es el de Jesús, verdad de la vida, que es el amor. Cuando Simón Pedro oyó es el Señor, se puso el vestido. Este versículo contiene vocablos altamente vocativos. Se volverán a usar los versículos 18 y 19 cuando se diga que también Pedro finalmente puede seguir a Jesús y llegar a ser como Él. Simón Pedro se ciñe el vestido y se arroja al mar, así como antes había entrado en el sepulcro.
Arrojarse al agua y salir a flote, desnudez y vestido son alusiones al bautismo. Simón Pedro sepulta su pasado, ahogando las presunciones y las culpas para volver a salir a flote en la orilla y encuentra a Jesús. La palabra ceñirse aparece en el lavatorio de los pies cuando Jesús se ciñe la toalla del siervo. Aquí el vestido de Pedro se llama así porque él se lo coloca sobre su desnudez. Es el vestido del Señor que lo envuelve en su amor y le permite afrontar el mar. Precisamente aquí, después de esto, también él reconoce quién es el Señor y Maestro. Parece extraño ceñirse el vestido para arrojarse al agua, pero cuando se pesca de noche, para protegerse del frío, se viste sobre la piel una especie de camisa que durante el día se quita. Pedro se ciñe con esta prenda de vestir que tiene un significado profundo. La vestidura con la cual se bautiza en el mar para volver a tierra recuerda la herencia que el crucificado dejó a sus verdugos. Los demás discípulos vinieron en la barca. Mientras Simón Pedro desaparece en el agua, los otros vienen con la barca trayendo la multitud de peces. Las dos barcas de Lucas 5 se han convertido en una y además pequeña. La iglesia es una sola y los abarca a todos, pero siempre sigue siendo una barquita y nunca se convierte en un transatlántico. No distaba mucho de la tierra. La tierra por antonomasia es la tierra prometida, a donde Jesús ya ha llegado y los discípulos vienen con el fruto de su misión. Unos 200 codos. Los 200 codos recuerdan los 200 denarios necesarios para saciar a la multitud. La distancia del mar a la tierra tiene un costo, el del pan que Jesús ha ofrecido gratuitamente. La gratuidad es el único precio de la vida. Arrastrando la red con los peces, como la barca, también la red es única. Los distintos discípulos cumplen la misma misión por obediencia al mandato del amor. La red, que se nombra 4 veces, número de totalidad, es lo que recoge en uno a los hombres para llevarlos a la salvación. Todos los hombres están unidos en una comunión libre entre ellos. Al saltar a tierra, la tierra es el lugar donde Jesús está y se manifiesta. Es el lugar de donde se parte para la misión y a donde se regresa trayendo nuevos hermanos. Es el lugar de la Eucaristía, verdadera tierra prometida, donde se vive como hijos y como hermanos. Vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. No se dice que ven a Jesús, sino brasas con pez y pan. Las brasas evocan la negación de Pedro y preparan la continuación de la escena. El pez y el pan, hay una superposición entre Jesús y los dones eucarísticos. ¿Recuerdan el hecho de los panes y de los peces cuando Jesús anticipó su Pascua? Ahora los discípulos comprenden el discurso pronunciado en la sinagoga de Cafarnaúm sobre el pan de vida. Jesús es el pan que se ofrece. También el pez que vive en el abismo y viene sobre la tierra para ser conocido y convertirse en alimento es Él. El pez asado sobre el fuego representa a Cristo en su pasión. El pez vive en la muerte, que es igual al mar, y al morir sobre la tierra se entrega como vida para los otros. Piscis asus Christus passus. Jesús, precisamente por cuanto es negado y llevado a la muerte, es alimento para todos. Ahora, cuando Él nos ha amado hasta la entrega de sí mismo, también nosotros tenemos su espíritu y podemos obrar como Él. De la Eucaristía del Hijo, celebrada en la soledad de la cruz, brota nuestra Eucaristía como hermanos partícipes de su misión y de su fruto. De la Eucaristía se parte como hijos hacia los hermanos
y a la Eucaristía se regresa con nuevos hermanos que se convierten en hijos, capaces de ir también ellos hacia los otros hermanos. Y así se continúa hasta cuando Dios sea todo en todos. Entonces los hijos de Dios dispersos se reunirán en la unidad en el Hijo, y el Padre de Él llegará a ser Padre nuestro de todos. Traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Nuestra pesca, que antes fue infructuosa, ahora es fecunda porque hemos escuchado el mandamiento del amor. La palabra pesca hasta ahora se refería a Jesús, que se entregó a los que querían capturarlo. También otros hermanos, pescados por el amor, gracias a nuestro testimonio, han llegado a ser como Él, que se convierte en alimento para la vida del mundo. Este es el fruto de la misión, que transforma a los hombres en hijos, que saben amar a los hermanos como el Hijo los ha amado. El imperativo está en plural, como en el versículo 6, echen las redes. Todos los discípulos participan por orden directa del Señor en la fatiga y en el fruto. Pedro se distingue por su iniciativa de dar buen ejemplo y de mantener la unidad de la red. Subió Simón Pedro. Pedro ahora sale del agua donde se ha sumergido como Jesús en el bautismo. Ahora Simón se convertirá en Pedro con su nombre nuevo. Sacó la red a tierra. Pedro ya no saca la espada para matar, sino que saca hacia la vida la gran multitud de hombres, porque él también, como todos, ha sido atraído por el amor del crucificado. La red tiene unido el fruto de la pesca, mientras es sacado a tierra donde está el Hijo. Este había rogado al Padre para que los hermanos fueran uno en el amor. Llena de peces grandes, 153. Se subraya la abundancia de la pesca. Estos peces atraídos por el Hijo levantado en la cruz son asimilados a Él, que es pez y pan, que se ofrece por la vida del mundo. La cifra ciertamente tiene un significado. Existen varias interpretaciones nuevas y antiguas más o menos plausibles. Ofrecemos algunas para mostrar su variedad infinita. San Jerónimo, al comentar Ezequiel capítulo 47, versículo del 6 al 12, dice que los zoólogos contaban 153 especies de peces. Por consiguiente, la cifra indicaría la totalidad de los hombres. San Agustín anota que 153 es la suma de los números naturales del 1 a 17. Por su parte, el número 17 es la suma de 10 y 7, que representa respectivamente el decálogo de la ley y el espíritu con sus dones. El número 153 indicaría a todos los que se han salvado. Ellos, con la gracia del espíritu, cumplen la ley, que ya no es para la muerte, sino para la vida. Además, se puede observar que 10 es el número de la comunidad. La red, símbolo de la iglesia, es la comunidad que contiene la multitud de los hombres que son llevados a la salvación. Una interpretación ulterior llama la atención sobre el hecho de que 17 es la suma de 5 y 12, cifras que recuerdan el don del pan en Tiberíades, donde de los 5 panes sobraron 12 canastos. Gracias a la misión, la multitud de los hombres se convierten en Eucaristía asimilada al cuerpo del. Siempre partiendo de la intuición de San Agustín, si se tiene en cuenta que en hebreo cada letra del alfabeto corresponde a un número. A es igual 1, B es igual 2, C es igual 3, etc. 17 es el valor numérico de la palabra hebrea tov, que es igual bueno, hermoso. Entonces, 153, que contiene todos los números del 1 al 17, alude a esa bondad, belleza que abarca en la unidad todo lo individual. Otra interpretación dice el significado que
de la cifra puede aclararse prestando atención a los datos del Evangelio y al lenguaje de esa cultura. La cifra 153 es la suma de tres grupos de 50 más un 3 que es precisamente el multiplicador. El número 50 puesto en relación con los 5.000 del episodio de los panes designa una comunidad como profética, la comunidad del Espíritu. Cada grupo de 50 peces grandes corresponde por consiguiente a una comunidad de hombres adultos, la creación de los cuales es completar por el Espíritu. El número 3 que multiplica la comunidad es el número de la divinidad y aquí podría representar a Jesús, Señor mío y Dios mío. La cifra 153 indicaría entonces que las comunidades del Espíritu, el fruto, se multiplican exactamente en proporción de su presencia. Haciendo cálculos más complejos, se puede dar otras interpretaciones. En Hebreos 153 es el valor numérico de las expresiones la iglesia del amor, el mundo que viene, hijos de Dios. Más allá de toda interpretación posible, no sabemos con precisión qué quería decir el autor. Parece que quiere dejar más que nunca espacio a la fantasía, cada uno de la interpretación que quiera. Ciertamente quiere indicar el mucho fruto de la misión del que es el Salvador del mundo y quiere atraerlos a todos hacia sí. Y aún siendo tantos, todos los hombres, y son tantos, están en red, reunidos en la unidad. La misión del Hijo es reunir en la unidad a los hermanos. Esta unión, es útil recalcarlo, nunca es uniformidad ni homologación, como si fuera una mezcla indistinta de individuos, sino libertad en la distinción propia de las personas que se aman. No se rompió la red. El verbo romper recuerda cisma, la división al interior de la comunidad. Esta unidad no se lacerá porque está en el amor que acepta y mantiene toda diversidad. No se ha de romper como la túnica inconsutil, tejida de arriba abajo, tejida de una sola pieza. Dividirse entre hermanos es dividir el cuerpo del Hijo. También por eso sus heridas permanecerán abiertas hasta cuando un solo hombre en el mundo quede excluido de la comunidad de los hermanos. En la última cena, Jesús había orado para que fuéramos uno con Él y con el Padre, perfectos en la unidad, para que el mundo sepa que tú los has amado a ellos como me has amado a mí. Esto está en Juan capítulo 17, versículo del 20 al 23. Solo a través de la unión de los hermanos se conoce el Padre común. La credibilidad de Dios está confiada al amor entre nosotros. Las divisiones interiores en el grupo son el gran pecado. Oscurecen ante el mundo la gloria, la unidad perfecta entre el Padre y el Hijo en el mismo Espíritu. Vengan y coman. Jesús invita al banquete. Es la comida eucarística que, al unirnos al Hijo y al Padre en el único amor, nos hace entrar en el seno de la Trinidad. Contra toda expectativa, cuando el siervo vuelve del trabajo, su señor lo invita a la mesa, se ciñe el vestido y se dedica a servirle. Aquel nos ha lavado los pies, siempre está en medio de nosotros como el que sirve. El Señor no puede ser sino siervo. Él, que lo es todo, no necesita nada y por ese amor se entrega totalmente al servicio de los otros. La misión parte de la Eucaristía y lleva a la Eucaristía. En ella, que es fuente y culmen de toda la vida cristiana, se come y se agradece todo lo que ha sido un don como anticipo de lo que será ulteriormente un don en virtud de esta comida y acción de gracias. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle:
Para el que participa de la Eucaristía, que recibe y da amor, es evidente que es el Señor. El reconocimiento de Jesús viene de la comunión con Él, de comer y vivir con Él. Entonces lo vemos porque Él vive y nosotros vivimos. Partir el pan, haciendo memoria y viviendo de su amor a nosotros, nos abre los ojos y nos lo hace reconocer. En esa hora hay una alegría que ninguno nos puede quitar, porque bebemos en la fuente del amor. Ha llegado ese día en el cual ya no le pedimos nada, porque lo tenemos todo. Nuestra alegría es completa porque es su alegría. ¿Quién eres tú? Era la pregunta dirigida a Juan Bautista y luego a Jesús. El Bautista respondió: yo no soy. Y Jesús respondió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Pues sabían que era el Señor. Como el discípulo amado, ahora también los otros reconocen a yo soy, al Señor. Es el banquete de la nueva alianza que nos salva del mar de nuestros fracasos y nos ofrece el perdón de los pecados. Aquí todos conocemos al Señor, desde el más chico hasta el más grande. Es aquel que hace revivir los huesos secos, abre nuestras tumbas y nos hace descansar sobre la tierra. Entonces sabrán que yo soy el Señor, lo digo y lo hago, oráculo del Señor. Ahora, cuando lo que fue preanunciado se ha cumplido, al ver su amor también nosotros lo amamos y cumplimos su mandamiento de amarnos los unos a los otros. En esto consiste su regreso a nosotros, que nos lo hace ver porque el que vive en nosotros que lo amamos. El evangelista evita decir que los discípulos ven al Señor. Se dice 3 veces que se manifiesta, como preludio de una manifestación sucesiva a los creyentes que no lo han visto. Los primeros lo han visto con los ojos de la carne y han sabido con el corazón que Él es el Señor. También nosotros, como los discípulos de este relato, sabemos que el Señor está presente. Con los ojos vemos solamente brasas y pan y pescado. Es el banquete que Él ha preparado, pero lo reconocemos por el fruto abundante de la obediencia a su mandato, que nos hace participar activamente en el don que es la entrega que Él hace de sí mismo en su comida. Viene entonces Jesús. Antes Jesús estaba de pie en la orilla. Es el resucitado que ya ha llegado a la tierra, que ha vuelto al Padre y está presente entre los hermanos. Ahora se dice que viene como en el capítulo 20, versículo 26. El resucitado viene a nosotros en la Eucaristía. Él es el que viene, que continuamente viene a nosotros en el memorial de su amor. Solamente espera ser acogido para acoger consigo en el seno del Padre. Toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. La expresión recuerda el don de los panes y de los peces. Tomar el pan y dar son las palabras de la Eucaristía, donde recibimos el pan del cielo que da vida eterna. El que lo come entra en comunión con Él y vive de Él, como Él vive del Padre. Este pan nos hace capaces de amar como Él nos ha amado. Entonces, Él permanece en nosotros como nosotros en Él. Es el cumplimiento en nosotros del don del Hijo, los verbos conjugados en el presente. En cambio, en el capítulo 6, versículo 11, donde están en el tiempo pasado, indican que la presencia ya siempre es actual. En este banquete, además del pan y del pez que Jesús ha dado como don, está también todo lo que hemos pescado, que sirve como alimento que se añade al que Él nos da. Esta añadidura es nuestra respuesta a su don, que nos hace participar plenamente de su naturaleza como hijo, que así como recibe del Padre, así da a los hermanos amor y vida.
La Eucaristía nos involucra a nosotros y a todos aquellos a los que nos dirigimos hasta abarcar el mundo entero, representado en la multitud de peces. Hay una relación estrecha entre la Eucaristía y la misión. No existe misa sin misión y no hay misa sin misa. Por eso todo discípulo es enviado a los hermanos para llevarles el amor del Padre. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos. De este modo, la tercera vez y la definitiva después de la primera, que tuvo lugar la tarde de la Pascua, y la segunda 8 días después, se manifestó el Señor a los discípulos reunidos. Las 3 manifestaciones graduales indican el paso de la que estaba reservada a los primeros que creen porque ven, a la que se dirige a nosotros que no vemos y creemos. En el medio está la experiencia de Tomás, que está entre el primero y el tercer modo de presencia del resucitado. Se habla de las 3 manifestaciones a los discípulos, omitiendo la manifestación a María Magdalena, no porque sea única y reservada, sino porque indica la dimensión profunda de todo encuentro con Jesús que se cumple en el amor. Después de resucitar de entre los muertos, el encuentro con Jesús resucitado de entre los muertos nos resucita de la muerte y nos comunica su amor al Padre y a los hermanos. Aquí termina la primera parte del capítulo 21, que muestra cómo ya el Señor se manifiesta de modo perenne a su comunidad. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.